Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 312, correspondiente al día 15 de enero del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.477 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 37 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo Ingeniero Juárez, 10, Clorinda, 9, Formosa, 8, Los Chiriguanos, 1, ingreso ordenado y administrado, 3, transportistas, 6. 2. De los 10 casos positivos de la ciudad de Ingeniero Juárez, 7 son contactos estrechos de casos positivos previos. 2 son personal esencial que prestaban servicios en dicha localidad y al regresar a Formosa capital su control dio positivo. Y el último caso corresponde a una paciente que fue derivada de Ingeniero Juárez al Hospital de las Lomitas por una patología abdominal aguda y su control dio resultado positivo a coronavirus. A su vez, el caso positivo de Los Chiriguanos corresponde a una detección por búsqueda activa de casos en terreno. 3. De los 9 casos positivos de la ciudad de Clorinda, 7 son detecciones por consultas espontáneas al hospital distrital local y 2 son contactos estrechos de casos positivos previos. Siguiendo el protocolo provincial de internaciones, los pacientes de dicha ciudad con síntomas son derivados al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, lugar donde están internados en terapia intensiva 7 vecinos de la ciudad de Clorinda. 4. Los 8 casos positivos de la ciudad de Formosa corresponden 4 a contactos estrechos de un caso positivo previo, 3 son detecciones por consulta espontánea para egreso de la ciudad y una detección en el marco de la búsqueda activa de casos en terreno. 5. Los 3 casos positivos detectados en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado corresponden a personas que habían entrado a nuestro territorio procedentes de la provincia del Chaco, Corrientes y Santa Fe, y cuyos hisopados de control arrojaron resultados positivos a coronavirus. 6. Lamentamos informar el fallecimiento de Dionisia, vecina de la ciudad de Clorinda de 82 años. Quien consultó a la guardia del hospital distrital de dicha ciudad antes de ayer a las 23 horas por una insuficiencia respiratoria, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Ella fue hisopada y aislada en ese hospital distrital, comenzando inmediatamente su tratamiento, no siendo posible revertir su estado grave y falleciendo la paciente en el día de ayer en horas de la mañana. Su resultado de PCR positivo a coronavirus fue confirmado también en el día de ayer. Por ello, damos hoy la información. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Dionisia. Reiteramos el llamado a la población a consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con COVID-19, puesto que la consulta tardía puede generar consecuencias adversas graves
en los pacientes con esta enfermedad. 7. Informamos que en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 12 pacientes, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 8. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 869. Total de casos recuperados, 303. Casos activos, 532. Fallecimientos por coronavirus, 6. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 28. Cantidad de test realizados a la fecha, 49.488, con un 1.75% de positividad. 9. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 163, casos activos, 90, fallecimientos por coronavirus, 3, personas en cuarentena en Clorinda, 134. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 214, casos activos, 176, fallecimientos por coronavirus, 1, personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 394. El Chorro, casos diagnosticados, 123, casos activos, 123, personas en cuarentena en El Chorro, 310. Formosa Capital, casos diagnosticados, 57, casos activos, 55, personas en cuarentena de Formosa, 360. 10. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 757. Control en la vía pública, 22.028 personas y 6.499 vehículos. Infracciones, 115 vehículos por restricción de circulación y patente y 486 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Incumplimiento de corredor sanitario, 1 más 4 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 2. 11. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.634 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 3.147 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.998 personas. Disculpen. 12. Teniendo en cuenta la continua detección de nuevos casos positivos a coronavirus sin nexo epidemiológico en la ciudad de Ingeniero Juárez, lo cual es indicativo de circulación viral comunitaria, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio en el departamento Matacos hasta las 0 horas del día 29 de enero próximo. 13. Con provincianos, en la última quincena del año 2020, se reportaron en nuestra provincia 51 casos positivos a COVID-19, mientras que en la primera quincena de este año nuevo de 2021 se han notificado 545 casos, es decir, hubo un aumento de 10 veces más, sumándose el fallecimiento
de 5 comprovincianos en estos 15 días. Los números son contundentes y nos obligan a redoblar todos los esfuerzos. Con un enorme trabajo conjunto de pueblo y gobierno, hemos logrado contener el ingreso y la transmisión del virus durante 10 meses. Nuestros indicadores sanitarios, que son los mejores del país, demuestran que los objetivos propuestos en la fase de contención fueron logrados. Hoy estamos en fase de mitigación, donde debemos disminuir por todos los medios el daño que puede provocar el virus en nuestra población. Ya sabemos cuáles son los cuidados que debemos tener y los protocolos que debemos cumplir. Los hemos aprendido, promocionado e implementado juntos a lo largo de esta pandemia. Hoy, esos cuidados pueden ser la diferencia entre la salud o el contagio y, en última instancia, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Unidos, organizados y solidarios, no existen adversidades que no podamos superar todos juntos y juntas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 312, correspondiente al día 15 de enero del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En reiteradas oportunidades hemos manifestado y expresado que somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas, que vivimos en nuestra casa común, que es nuestra provincia de Formosa. Hoy lamentamos la pérdida de un nuevo comprovinciano, a Dionisia, y eso nos duele mucho. Por eso es importante conocer cuál es el estado de salud de nuestros comprovincianos internados en nuestro sistema de salud provincial. Pero a la vez es muy importante que conozcamos cómo es también el funcionamiento de nuestro sistema de salud en este aspecto, porque parecería ser de que es necesario que algunos lo puedan comprender para así entender mejor de qué manera nos estamos protegiendo todos y todas y de qué manera atendemos a nuestros comprovincianos que están cursando la enfermedad. Con el parte diario del estado de salud de nuestros comprovincianos y esta explicación de nuestros centros de atención sanitaria, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos la brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, antes quiero comentar sobre la situación de las personas que se encuentran cursando su internación en los distintos centros de atención sanitaria y los centros hospitalarios, los hospitales, principalmente en ellos, obviamente, el cabecera, el que atiende los pacientes más complejos y complicados es el Hospital Interdistrital Evita, que se encuentra obviamente acá en Formosa Capital. En ese hospital actualmente vamos a hacer mención a las personas que están en una situación más crítica que el resto de la población. En ello podemos decir que hay 8 personas que actualmente están cursando su internación en la unidad de terapia intensiva. 2 de ellos en una situación grave, con pronóstico reservado. Como siempre decimos, cuando un paciente entra en asistencia respiratoria mecánica, tiene una alta posibilidad de fallecer, entre el 50 y el 80% de los casos cuando es por coronavirus. En el caso de esta persona, que ya es la que habíamos mencionado los días previos, persiste aún con respirador, por lo tanto veremos cómo sigue evolucionando. La otra persona también en una situación más crítica, uno de los últimos pacientes que han ingresado, también necesita esta situación de terapia intensiva por su gravedad. Las otras personas son consideradas moderadas, están con una neumonía, o sea, afectación del pulmón, con necesidad de oxígeno, pero sin la necesidad del aporte de la asistencia respiratoria mecánica.
Estas personas, las 8, podríamos decir que hay 7 que son de la localidad de Clorinda y una son de Ingeniero Juárez. Si uno ve también, hace el parámetro yerno con los fallecidos, sabemos que hay 4 fallecidos que son de la localidad de Clorinda, uno es de la localidad de Ingeniero Juárez y el otro, el primer fallecido, que fue de la localidad de Belgrano. Como verán, los fallecidos son aquellos donde hay circulación viral, donde mucha población fue afectada y donde el virus empieza a circular libremente, sin control. Cuando ocurre eso y no tomamos las medidas de distanciamiento social, el uso correcto del preservativo, uso correcto del barbijo, también hay que usar preservativo, no está mal, uso correcto del barbijo y el lavado de manos, en esas 3 circunstancias, si no se usa periódicamente todo el tiempo, hay riesgo de transmisión y de adquirir la infección. Y eso lleva a que muchas personas se infecten. Al infectarse mucha cantidad de personas, hay más posibilidad, obviamente, de que alguna persona mayor o con factor de riesgo adquiera la infección y termine en terapia intensiva y pueda fallecer. Por eso que hacemos tanto hincapié. No es algo que estemos inventando, es una situación que se está presentando. Hoy estamos en una fase de mitigación, que es evitar la cantidad de fallecidos o evitar la cantidad de personas que ingresen a internación. Es una fase donde ya por la presencia del virus en la provincia no se puede evitar que empiece a circular en algunas localidades como las que ya conocemos. Por lo tanto, una situación mucho más compleja de lo que veníamos hablando antes. Se requiere mucha paciencia y colaboración por parte de la población. Entiendo que mucha gente está cansada, está muy ansiosa, le cuesta, digamos, por todo este tiempo que se lleva de pandemia, pero no es la excepción, es entendible. Todas partes del mundo pasa lo mismo, ¿sí? Se llega al extremo, como en Europa, de hacer el toque de queda. El toque de queda es un instrumento legal donde se cortan inclusive algunos derechos constitucionales, una situación extrema, pero que debe obligar a la población a quedarse. Esa situación de extrema necesidad está ocurriendo en algunas localidades de Europa. Eso, no queremos llegar a esa situación. Todavía no se necesita llegar a ese extremo, pero necesitamos sí la colaboración de toda la población para ello. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros, me refiero a todo lo que sea el sistema de salud, se trabaja en conjunto desde seguridad por todos los ministerios, y en el caso del Ministerio de Desarrollo Humano quiere ampliar su oferta en la atención y lo está haciendo actualmente. Inicialmente se contaban las personas que eran positivos, se internaban en el Hospital Interdistrital Evita. Obviamente, a medida que fue aumentando el número de pacientes, ya se contaba para ser utilizado el cincuentenario, que comenzó a hacerse utilizar. Posteriormente, a medida que comenzó a aumentar el número de demandas, se empezó a prever, obviamente no es que a medida que aparecía se habilitaba, sino se fue viendo la evolución y la tendencia, se empezaron a habilitar otros centros, que por ahí se confunde con los centros de aislamiento preventivo. El centro de aislamiento preventivo, que siempre existió, que habitualmente puede ser una escuela, que es lo más frecuente que se utiliza, es un centro donde en general la persona, como por ser contacto estrecho, o sea, es la persona que es negativa, o sea, no tiene diagnóstico todavía, y esperemos que no lo tenga, de coronavirus, pero como no se sabe si lo tiene o no, debe ir a un centro de aislamiento preventivo, o porque ingresa fuera de la provincia, o porque es contacto estrecho y queda en ese centro de aislamiento preventivo. Alojamiento preventivo. Ahora, está el otro instrumento que se está aplicando ahora, que se amplía el sistema de salud con los centros de atención sanitaria, que le decimos nosotros el CAS, que es la abreviatura del Centro de Atención Sanitaria. Estos centros de atención sanitaria exclusivamente para las personas que tengan diagnóstico de coronavirus, pero que son asintomáticos, ¿sí? Las personas que estén asintomáticas y tengan ese diagnóstico serán alojados en estos centros de atención sanitaria. Volvemos a repetir, son pacientes asintomáticos. Puede haber algún paciente asintomático, también valga la aclaración,
puede ser que haya algún paciente asintomático para coronavirus, pero por sus características particulares, por ejemplo, enfermedad oncohematológica, personas postradas, personas mayor de edad con mucha comorbilidad, que por más que sean asintomáticos desde el punto de vista coronavirus, puedan ser derivadas al Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita, porque se necesita mayor control y seguimiento más estricto. O sea, no es 100% seguro que van a ser los asintomáticos. Puede ser, la mayoría van a ser asintomáticos, si alguno en particular puede ser derivado al interdistrital. En estos centros de atención sanitaria, que van a ser de distintos lugares, que ya se están utilizando algunos y otros van a ser habilitados, tienen la atención médica. Es como un hospital, un mini hospital, tienen todo lo que sea necesario para la atención médica, o sea, un control médico, un control de enfermería. También se realiza, obviamente, como todo hospital, la alimentación, que es las 4 comidas diarias. También, obviamente, hay servicio de hotelería, que le decimos entre comillas nosotros, que es el servicio de limpieza de las sábanas, etcétera. Se le entrega elementos de limpieza interno de uso personal también, ¿sí? Todos esos elementos se los aporta a estas personas que son controladas diariamente. También hay algunos, la mayoría de ellos, los más alejados o aquellos que necesitan mayor capacidad, se le consiguió y se le entregó equipos de radiografía, son equipos portátiles que se pueden utilizar, también algunos ecógrafos para hacer ecografía ante una eventualidad, por ejemplo, un caso de un embarazo que se requiere hacer un control o ante una dolencia que requiera ecografía, también va a contar el lugar con ese elemento, para no estar siendo trasladados de los pacientes o las personas a otros centros donde sí tengan esos elementos. Entonces, para evitar esa circulación, se entregó y se coloca en estos lugares. ¿Dónde están ubicados estos centros de atención sanitaria? A lo largo de toda la provincia. Recuerden que el sistema sanitario de Formosa está dividido por distritos sanitarios, ¿sí? En todos los distritos sanitarios, son 12, en los 12 hay actualmente un centro de atención sanitaria y distribuidos en distintas partes. Los que se ven en color verde son aquellos que ya, localidades donde ya hay activamente algún centro de atención o CAS funcionando actualmente, y aquellos donde ya se encuentra planificado su utilización y a medida que pueda aparecer algún caso se comenzarán a utilizar, o sea que ya está armado, listo para su utilización. Eso es la planificación. Si uno planifica ante la eventualidad de nuevos casos y no estar esperando que aparezcan casos para recién habilitarlos. Como verán, en la localidad del Chorro se encuentra habilitado, al igual que en Ingeniero Juárez, en Las Lomitas, en Clorinda y obviamente en Formosa Capital. Se van a ir agregando más porque las proyecciones, a medida que uno va viendo, a medida que pasan el tiempo y aparecen los casos positivos, también ya se tiene contemplado algunos lugares donde se va a habilitar si es que aparecen cada vez más casos. Los que están en azul ya están pronto a utilizarse, pero no tienen personas o pacientes internados actualmente. Hay algunas fotos donde podemos ver algunos que, como el Cincuentenario, como ya muy bien conocemos, y otros de las localidades del Chorro y de Ingeniero Juárez, donde la atención es personalizada, porque esto es ya una atención hospitalaria, porque son personas que tienen diagnóstico, por lo tanto requieren un seguimiento más estricto, personalizado, ya con un control médico. Es distinto el centro preventivo, de alojamiento preventivo, donde en realidad no se necesita un control médico estricto de todas las personas, porque son personas asintomáticas que son personas sanas, salvo alguna situación particular, algún factor de riesgo, comorbilidad que requiera un control de signos vitales, hipertensión, etcétera, sí, pero no es distinto a estos centros de atención sanitaria donde ya son pacientes positivos. Como verán algunas fotos del seguimiento por parte de los médicos y de personal de enfermería para los controles. También, acá otros ejemplos más, siempre en estas fotos son del Distrito Sanitario número 1. Bueno.
Y esa es la última foto, no es actualizada porque esta es del cincuentenario, cuando se empezó a compartimentar. Inicialmente, si ustedes ven la foto inicial o las primeras fotos, era una sola una cama al lado de otra, no estaba dividido, después se empezó a dividir para poder compartimentar y tener mejor distribución de las camas. Así que ahí faltaba la última parte de terminar. Obviamente, actualmente está utilizándose, por eso no se puso una foto con pacientes internados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Queremos aclarar a algunos que señalaban el acto fallido del doctor Vivolini. No es ningún acto fallido. El doctor es el responsable del programa provincial de VIH. Por lo tanto, es una persona que promueve la utilización de los elementos de protección personal. El profiláctico es el elemento de protección personal que se debe utilizar en el caso del VIH. Por eso él mencionó el profiláctico, no es que fue un acto fallido, es un elemento de protección personal y muy importante, por cierto, por lo cual se aconseja su uso. En esta situación en la que estamos los formoseños y las formoseñas, en la que debemos extremar los cuidados para proteger nuestra salud y de esa manera la salud de las personas con quienes convivimos y la de nuestra comunidad, es importante conocer cómo evitar contagiarse del COVID-19. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará sobre la cuestión. Doctor. Buenos días, formoseños, formoseñas. En esta oportunidad vamos a volver a recordar y actualizar algunas cuestiones que tienen que ver con el contagio del coronavirus. Durante todo este tiempo de la pandemia se ha ido aprendiendo de cómo se comporta este virus, cuáles son las situaciones de mayor riesgo y para qué toda esta información. Lógicamente que esta información nos tiene que ser útil para saber cómo cuidarnos, cómo protegernos y básicamente cómo en este momento nosotros, todos los que vivimos en la provincia ante esta situación de aumento de casos, tenemos que fortalecer y mejorar nuestro cuidado. Después vamos a hablar un poquito de por qué lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, la primera imagen nos muestra, según varios trabajos, cuál es el tiempo, cómo a partir del día de inicio de los síntomas, que está marcado con una flecha que sería el día 0, previamente a eso transcurren hasta 14 días, que dijimos que es el tiempo de incubación, donde esta persona pudo haber tenido el contacto con una persona enferma y el virus comenzó a desarrollarse hasta que presenta los síntomas. Todo ese periodo se llama periodo de incubación, que es previo al inicio de síntomas, que puede ser, como dijimos, hasta 14 días. Habitualmente, la mayor parte de los días transcurre entre 5 y 6 días. Cuando tenemos contacto con una persona que tiene el virus, a partir de ahí, habitualmente son 5 o 6 días que se presenta este virus, pero puede llegar hasta 14 días. Por eso, este periodo previo es cuando una persona ingresa de algún lugar donde puede estar trayendo el virus, tiene que estar en un centro de alojamiento preventivo. Esa es la razón por la cual cualquier persona que ingresa a la provincia se le realiza un hisopado previo y transcurren 14 días hasta que se realiza otro hisopado y que sea negativo y pueda volver a sus actividades normales. Y hemos descubierto muchas personas durante este tiempo, haciendo los hisopados, que lo hemos detectado. Inclusive, hoy día ya se sabe que la gran mayoría de los pacientes que tienen este virus son asintomáticos. A partir que comienzan los síntomas, ahí se detecta a través de estos estudios que estuvimos viendo, a través de la PCR, y transcurren los días de enfermedad, en el cual ya está este paciente internado, según la gravedad, dijimos pacientes asintomáticos pueden estar en un centro de atención sanitaria, o si presenta algún síntoma, en alguno de los hospitales, en este caso el Hospital Interdistrital para la Contingencia Evita, está preparado para recibir a los pacientes que tienen síntomas. Los síntomas que pueden presentar, bueno, los característicos, y puede ahí sí, de acuerdo a la gravedad,
ser leve, moderado o grave, como lo estamos teniendo actualmente de 9 pacientes, están actualmente en terapia intensiva en el hospital Evita. Recordemos, lamentablemente, la gran mayoría, 8 de estos pacientes, son de la ciudad de Clorinda. Entonces, esto también nos muestra cómo evoluciona esta enfermedad si anteriormente no lo hemos detectado oportunamente. A partir de ahí, para entender todo el tiempo que puede transcurrir, nosotros también solicitamos los estudios de PCR antes de salir de alta de estas instituciones y asegurarnos también que la persona no sea portadora de virus. Esto puede ser diferente según la carga viral, le llamamos la cantidad de virus que la persona puede transmitir. ¿Cuándo puede transmitir una persona? Y a partir de los síntomas hay un periodo que se llama presintomático, que son de 2 o 3 días, donde está demostrada una mayor carga viral. Entonces una persona que es asintomática, ya esos 2 o 3 días antes de tener algún síntoma, ya puede estar transmitiendo este virus. Y lo puede hacer a partir de ahí durante todo el periodo que tenga síntomas, que sería ya, volviendo a la imagen, en el gráfico donde habla del periodo de transmisión asintomático, que son hasta 3 días antes, durante el periodo que tenga síntomas. Esto se elimina a través de las vías respiratorias superiores y los casos que son más graves, moderados o severos, inclusive pueden tener mayor tiempo de eliminación del virus y también, por lo tanto, mayor tiempo inclusive de transmisión. Ahora bien, conociendo un poco cómo está este virus presente en el cuerpo, el tiempo de incubación, el tiempo de síntomas, surgen los 3 hoy demostrados mecanismos de contagio. El más importante, y vamos a ir hablando, vamos a hacer una especie de charlas, 3 charlas para hablar de cada uno de estos. Hoy vamos a hablar concretamente del primero, de los contactos estrechos y qué se hace en los contactos estrechos. Mañana hablaremos de los aerosoles y después hablaremos de las superficies. Pero hoy, que son las 3 condiciones que pueden estar demostradas la presencia del virus y el contagio. Uno se puede contagiar por contacto estrecho ante la presencia de aerosoles, que mañana lo hablaremos más detalladamente, o las superficies. Y de acuerdo a esto también están todas las prevenciones que podemos tener. Entonces, el contacto estrecho, ¿quiénes son? Son las personas que tuvieron contacto con un caso positivo, sin las medidas de prevención, barbijo, por ejemplo, y el distanciamiento que son 2 metros, durante 15 minutos. Y esto puede estar referido hasta esas 48 horas antes que esa persona positiva dé positivo. Entonces, cuando detectamos una persona positiva, le preguntamos con quién estuvo 48 o 72 horas antes, porque esa persona ya pudo haber contraído el virus en ese contacto estrecho de 15 minutos o más y de haber estado a menos de 2 metros sin los elementos de protección personal. Entonces, esa es la persona de contacto estrecho que cuando detectamos un caso positivo, lo vamos a rastrear. Y acá viene un poco la forma como hacemos este rastreo, que realmente es un trabajo casi detectivesco, que se necesita fundamentalmente de la información que provea la persona de este contacto estrecho. Primero hoy nos preguntamos nosotros, ante esta situación y sabiendo que el contagio va a venir de contacto estrecho, que podemos contraer el virus o transmitir el virus ante el contacto estrecho. ¿Cuáles son nuestros contactos estrechos? Si hoy nos tuvieran que preguntar, porque el análisis de PCR nos da positivo, ¿cuáles son nuestros contactos estrechos en las últimas 48 o 72 horas? Primero son los convivientes, es una cuestión prácticamente habitual, uno comparte el espacio, el baño, el dormitorio, etc. Entonces, el contacto estrecho inmediato. Cuando surge un caso positivo, los primeros contactos estrechos identificados son los convivientes. Y después, los amigos, con quienes compartió tereré, con quienes compartió una reunión, sin los cuidados, sin el barbijo, sin el distanciamiento. ¿Quiénes también pueden ser contactos estrechos? Los compañeros de trabajo, que tampoco mantuvieron estas condiciones de prevención. Volvemos a repetir, el distanciamiento y el barbijo son contactos estrechos. Entonces le preguntamos a esta persona que daba positivo sobre quiénes son sus contactos estrechos.
y tratamos de retrotraernos para ver de dónde contrajo esto, hasta pensar en los últimos 14 días, y ahí apelamos a la memoria, con quién estuvo, si viajó primero, lógicamente, si ingresó sin algún tipo de controles, si estuvo esos 14 días en alguna situación que alguna persona haya dado positivo o de mayor riesgo. Entonces nos da una orientación de dónde se contagió. Eso es para saber la historia, y ahí sabemos, como decimos, si tenemos transmisión comunitaria o no tenemos transmisión comunitaria, de acuerdo a si podemos encontrar el origen. En muchos casos, las personas no se acuerdan o no nos cuentan qué hizo esos 14 días, con quién pudo haber estado. Y esos son los casos que quedan muchas veces en investigación, sin resolverse. Y lógicamente que le preguntamos para ver a quiénes pudo haber contagiado, con quiénes estuvo esas últimas 48 horas, fundamentalmente para poder identificarlo. Entonces, de esos 4 casos, por ejemplo, que esta persona en estas preguntas nos identifican a 2 personas, que son las rojas. Después nos dice estas personas en la primera presentación, estas personas tienen que hacerse las pruebas diagnósticas, la mayor parte de las veces pueden estar asintomáticos, en este caso puede dar positivo, y esta persona también que es positiva, también le preguntamos quién es su contacto. En este caso volvemos otra vez sobre este caso positivo, volver a preguntar quién es su contacto, y ahí vamos hilando y desenredando toda esta madeja muchas veces difícil. Muchas veces difícil porque necesitamos, como les decía, la honestidad y la información para poder hacer este rastreo de casos. Si no, esta persona que no identificamos, lógicamente, cuando no se encuentra, que sería la tercera situación, un contacto que no se encuentra o no se sabe quién es, ese puede propagar el virus a nuevos contactos. Y esa es la forma con la que este virus comienza a propagarse, a transmitirse y a agravarse, porque las personas que se enferman, muchas serán leves, muchas moderadas, muchas graves y muchas morirán, lamentablemente. Si se encuentra la persona que estuvo 14 días, se lo aísla 14 días, y como no presenta síntomas, se le hace el hisopado, después va a la casa. Entonces, una vez que terminamos con esta cadena, que encontramos a la persona que es positiva, y esta persona no tiene contactos, entonces decimos, no hay propagación. Pasados los 14 días, entonces podemos decir que no hay propagación. Esta es la situación de rastreo de contactos que se está realizando con el interrogatorio y, lógicamente, también en esto es el testeo masivo, la búsqueda activa de casos que se viene realizando en toda la provincia, fundamentalmente en las 4 localidades hoy que están en situación de bloqueo. Entonces, esta información nos tiene que servir a nosotros, lógicamente, para tomar decisiones y acciones, como siempre decimos. Hay algunas cuestiones que uno dice, y acá están las 5I, que nos pueden, digamos así, que es también una causa de contagio. Aparte de estas, están estas 5I. ¿Cuál sería? Una primera, la ignorancia, el no saber, el no conocer esta situación. Alguien puede decir, yo no conozco cómo se transmite. Puede ser, lo estamos transmitiendo hace ya más de 10 meses trabajando en esto, pero puede ser que alguien pueda aducir de que no conoce, que es ignorante en este tema. También otra cuestión puede ser la imprudencia, que también es muy común. Saber lo que hay que hacer, pero una cuestión de no valorar lo que se está haciendo es imprudente y no se cuida. Muchas veces estas imprudencias ocurren en los jóvenes que saben, pero son imprudentes, y así también ocurren los accidentes, etcétera, por imprudencia. Entonces en esta situación se encuentran muchos jóvenes, así también como la irresponsabilidad. En la irresponsabilidad también existe una falta de voluntad de querer hacerlo, y también están las consecuencias. Ahora, más difícil todavía por ahí es pensar en la indiferencia. En la indiferencia a la persona que no le interesa, que no tiene un sentimiento, una empatía a esta situación. Hay muchas que actúan con indiferencia ante esta pandemia. Y lo peor todavía es la indolencia, es no sentir el dolor que están padeciendo muchos habitantes en distintos lugares, el dolor de la pérdida de la vida, de la salud. Entonces estas 3 I, que son las que también tenemos que combatir, la ignorancia,
la imprudencia, la irresponsabilidad, la indiferencia y la indolencia también son causa de contagios. Así que en esta situación que nos encontramos hoy, tenemos que conocer estas situaciones, por eso vamos a seguir en las próximas charlas viendo los otros mecanismos de contagio, aplicarlos a nuestra vida cotidiana, hoy con más prudencia, hoy con más insistencia, transmitiendo nuestros conocimientos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a los jóvenes. Los padres son responsables de las acciones de los jóvenes, así que también en esto también tienen que ser transmisores de conocimientos. Y entre todos podremos salir ante esta adversidad que nos está poniendo a prueba a todos los formoseños el coronavirus. Muchas gracias, doctor. Antes de ir a las preguntas, recordamos que el día domingo el horario de la conferencia de prensa es a las 11 de la mañana con limitación de preguntas. Vamos a las preguntas ahora. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Grupos de padres se comunican siempre con nosotros y en esta ocasión nos trasladaron una inquietud que ellos tienen. Muchos de ellos tienen hijos que están estudiando en otras provincias y preguntan si para llevarlos hasta la localidad de Mansilla, para que luego ellos puedan egresar, ellos deberán presentar un estudio de PCR negativo también. Ellos irían en auto y volverían, dejarían a sus hijos así en Mansilla, sin bajarse y volverían. Y si también tienen que presentar el permiso de fuerza mayor. Gracias. Esa consulta nos la han realizado varios. Estamos trabajando un mecanismo especial para ese caso porque justamente lo que tenemos que hacer es solucionar todo tipo de inconvenientes al respecto. Entonces, próximamente ya brindaremos una orientación específica para coordinar este aspecto dentro de lo que es la situación de nuestra provincia, la de nuestra ciudad, obviamente. Así que próximamente brindaremos un protocolo al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TV Hoy CNN Radio. A algunos de los médicos presentes, si nos pueden brindar más detalles de los casos diagnosticados aquí en la capital y si se puede presumir una circulación comunitaria del virus. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy hemos tenido esta información de los casos que se han dado en la ciudad de Formosa. Algunos de ellos todavía no tenemos exactamente resuelta, como decía recién, en la investigación, en el interrogatorio de las personas, cuál podría haber sido el nexo, así que están en fase de investigación. En total son 8 casos, de estos 8 casos, 4 sí corresponden a casos positivos, estos contactos estrechos que recién mencionaba. 3 son detecciones espontáneas, que para el ingreso de la ciudad si se van a hacer un hisopado, y en estos son las que estamos investigando, y así como también el caso que se detectó en la búsqueda activa de terreno en estos hisopados masivos que se está realizando. Así que hoy están estos 4 casos en investigación. En el transcurso de los días iremos clarificando esta situación, pero lógicamente, volvemos a repetir, esto nos pone a prueba, primero, nuestra capacidad de reacción ante esta información, de cuidarnos cada vez más, porque si bien no podemos certificar la circulación viral, tampoco la podemos descartar hoy. Entonces, la probabilidad existe y de mantenerse esta situación, lógicamente que va a haber. Si no hay hoy, hay que prepararse para mañana, porque es así. El virus se comporta así, si le damos espacios, los ocupa infectando a otro, a nuestros contactos estrechos, como decía recién. Y cuando hablamos de circulación comunitaria, ¿qué es eso? No es que el virus vino y se desparramó espontáneamente, no, es porque hay una cadena de contactos estrechos. Que a veces conozcamos quién es y lo identifiquemos, perfecto, sabemos que es aquel, fulano, lo encontramos. Pero cuando no lo encontramos, también es producto de un contacto estrecho. También es producto de un contacto estrecho. Entonces, cuando hablamos de circulación comunitaria, es haber tenido contactos estrechos con una persona a quien quizás no nos dimos cuenta porque era asintomático, pero es contacto estrecho también.
en mayor cantidad. Sigue siendo la forma de contagio el contacto estrecho, aún la circulación comunitaria. Entonces, esto es algo para que lo pensemos. Los otros mecanismos lo vamos a ver, pero hoy hablar de circulación comunitaria es también hablar de un contacto estrecho. Que no tengamos identificado, aislado a esa persona, sí, puede ser, pero es también la misma causa. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Romina Chaparro para Canal 11. Si bien el PCR negativo que deben presentar el personal esencial para salir de la ciudad tiene una vigencia de 7 días, en caso de que pase los 7 días, ¿qué medidas se toma al respecto? Muchas gracias. El término de los 7 días es un tiempo que se ha establecido ante esta situación, sobre todo para dar una mayor seguridad, un mayor control de las personas que tendrían que salir de la ciudad capital a otra localidad o de alguna zona de bloqueo. En realidad esto es esa PCR de ese momento más todos los cuidados que debemos seguir manteniendo cuando salimos de cualquier localidad. El hisopado negativo no nos garantiza tampoco en absoluto de que esa persona el día de mañana o dentro de 4 o 5 días pueda dar positivo. Entonces, cuando asume una responsabilidad de salir, es tampoco no exponer a ninguna otra persona a hacer contacto estrecho de uno mismo. Entonces, cuando yo expongo a una persona a un contacto estrecho, me estoy exponiendo que me puede infectar o que yo la puedo infectar. Entonces, también el hisopado en eso no garantiza el hecho de que no pueda que pueda obviar el contacto estrecho. Entonces, los 7 días, transcurrido ese tiempo, que es un tiempo prudencial, si no tiene síntomas, fundamentalmente, la persona tiene que volver a reiterarse el hisopado, porque ya perdemos, si bien está asintomática, ya no podemos garantizar nada. Tampoco, ni aún con los 7 días, es una garantía. Es un tiempo que se ha establecido para dar un mayor control a la situación. Entonces, en esto volvemos acá a aceptar la responsabilidad de si vamos a estar en contacto con otras personas, hagámoslo con los márgenes de seguridad. Barbijo, distanciamiento social, lo mismo le decimos a las personas que reciban a un visitante en esta misma situación, sea por lesiones de trabajo, la que sea. Entonces, el hisopado negativo es un tiempo prudencial, no garantiza la ausencia del virus. Quizás en ese mismo momento, pero después no lo podemos garantizar. Entonces, es el tiempo que se estableció para dar esta circulación necesaria por distintos motivos, pero de pasarse ese tiempo, lógicamente, aumenta mayor el riesgo y hay que repetirlo. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Hoy, la verdad, decir buenos días cuesta un poco, pero yo tengo fe de que todo cambiará. Yo tengo fe. Y quiero saludar, aprovechar, pedir permiso acá a todos los ministros para saludar a la gran cantidad de gente que está en contacto desde todas las localidades del interior. Y bueno, dan fuerzas al gobierno para seguir luchando contra este virus. Y esa es la convocatoria del amor, de la fuerza para luchar juntos contra esta malignidad que asola el mundo. Bien, quiero saludar al intendente de Palo Santo que está en contacto con nosotros, también a la gente de Pirané. Muchísimas gracias. La pregunta para los señores ministros es si a raíz de este nuevo fallecimiento que lamentamos todos, tener un número 6, queríamos ir bajando, no subiendo, pero bueno, la pregunta sería, ¿qué va a pasar aquí con la ciudad capital? Si es que los decesos, la mayor cantidad de afectados se dan en las localidades del interior, si es que eso afecta, digamos, el bloqueo de nuestra ciudad capital. ¿Hay una posibilidad de que esto cambie un poquito o vamos a seguir nosotros en este mismo contexto? Muchas gracias. Me hizo recordar qué importante que tener fe, ser optimista,
pensar que el futuro va a ser mejor, que Dios nos va a ayudar. Realmente creo que hasta ahora, lo hemos dicho de un principio, ¿no? Dios es formoseño y creemos que también es una ayuda importante que hemos tenido durante todo este tiempo. Nos toca hacer nuestra parte individual. En esto recordaba por ahí, hay un cuento de un párroco en una inundación, no sé si lo habrán escuchado, el cuento de la Andresina. Lo digo en forma de diálogo que estamos teniendo con la audiencia, pero es para ejemplificar un poco esta situación. Este párroco no quería salir de la parroquia, comenzó a subir el agua, las personas sacaban sus pertenencias, él se subió arriba del techo, fue a una lancha a tratar de sacarlo y socorrerlo, dijo, no, Dios, ayúdame, confío en ti, no me vas a dejar en este momento. Siguió subiendo el agua, se subió al campanario, vino un helicóptero, le dijo para subirse, no, Dios me va a ayudar, Dios, no me dejes en este momento, te necesito. Ya llegó al último punto, fue una brigada de rescate, en tercera oportunidad quería sacarlo, y él dijo, Dios me va a ayudar. Se murió ahogado. Cuando llega al cielo le pregunta a Dios, tanto confío en vos, tanta fe tuve que me ibas a ayudar. Y le dice Dios, 3 veces te mandé ayuda. Te mandé la lancha, el helicóptero, la brigada de rescate. Entonces, Dios nos escucha, pero tenemos que hacer también lo nuestro. Y esto es lo que decía la periodista, con fe vamos a salir adelante, pero tenemos que hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, que es la prevención que estamos hablando recién. Y esto también tiene que ver con esta situación de Formosa. Relacionándolo con esto, la situación es particular a cada lugar. A cada lugar tiene una situación particular. De presentarse casos, como estamos teniendo ahora, en la investigación, en la búsqueda activa, sigan apareciendo casos, lógicamente que en ese momento habrá que tomar la mejor decisión y la más prudente que beneficie por sobre todo la salud y la vida de los habitantes. Ese ha sido el objetivo y seguirá siendo el objetivo que ha tenido el Consejo desde un principio, por ideología, por filosofía, primero la salud y la vida. Y en esto también, para repasar, ¿qué daríamos algunos de nosotros que hemos perdido un ser querido para recuperar la vida de esa persona? ¿Cuánto daríamos de nuestro tiempo, de lo que sea material? Entonces, ¿qué valor le damos primero a la vida cuando pensamos en la pérdida cuando alguien ha sufrido? Entonces, sigue siendo el objetivo principal defender la salud y la vida de los 640.000 habitantes. Así que las decisiones van a estar siempre dirigidas en ese sentido. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Cross, Diario La Mañana. La pregunta tiene que ver con 2 archivos que estuvieron circulando a través de WhatsApp. En un video, una persona alojada en el Cincuentenario se queja por la demora que existe en la información de los resultados de los hisopados. Y en un audio, una persona denuncia que hay personas que son llevadas a los centros de alojamiento de manera abrupta, sin darles mucha información y sin darles tiempo a recolectar algo de ropa para poder utilizar durante los días de aislamiento. En estos casos, el común denominador sería la falta de información y la incertidumbre. La pregunta es ¿cómo se va a hacer desde el Consejo para mejorar las vías de comunicación para estas personas y también el acompañamiento psicológico hacia estas personas, incluyendo tanto a las personas que son casos positivos como a quienes están aisladas de manera preventiva? Gracias. Por ahí puede ser cierto, la falta de información, el mejorar la comunicación, esas son cuestiones que hay que mejorarlas, lógicamente. No la acción en sí, porque la acción está, como decimos, destinada, en este caso, a dar un aislamiento a una persona que ha dado positivo. Por ahí faltan estas cuestiones que se van a ir mejorando, sin duda, sin duda. Fundamentalmente la cuestión es de la comunicación e información, ¿no? De esto que está mencionando. Así que también me llegó a mí este mensaje a través de una persona que fue aislada y no le dieron toda la información necesaria. Dijeron que era positivo, pero a partir de ahí no sabe cómo sigue, cuántos días tiene que ser, todo el tema de los hisopados que tiene que seguir. Hay un seguimiento de los médicos que se está dando en los centros de aislamiento, en los centros de atención sanitaria, así que en esa visita, en la oportunidad de hablar con la enfermera y con el médico, se le va a ir transmitiendo todas estas dudas o preguntas que tengan.
Así que básicamente es dar respuesta a estas necesidades que tienen las personas de poder saber y saber cómo va a ser su vida en los próximos 14 días. Lógicamente que se le está dando, como recién informaba también el doctor Vivolini, cuáles son las condiciones de alimentación, de comunidad, todo lo mejor que se le pueda, pero hay que informarle también. Así que bueno, son cuestiones de comunicación que lógicamente se van a ir mejorando en estos días. Hay que entender también que abruptamente hemos tenido una cantidad importante de pacientes y esto hace que por ahí se haya demorado algunas cuestiones que son importantes y que se van a corregir. Para completar y complementar, en relación al audio al que usted está haciendo referencia, hay muchos audios que están circulando, muchísimos. Muchos de ellos corresponden a personas que tienen una actitud determinada ante las medidas sanitarias que hemos tomado como provincia y que a la luz de los resultados son adecuadas para la realidad de Formosa. Hay casos en los que las personas les cuesta asumir de que cursan una enfermedad porque son asintomáticos. No están enfermos para ellos. Sin embargo, hoy nos los mostró el doctor Romero Bruno, están cursando la enfermedad. Hay una suerte de negación del Estado de salud, porque no la sienten, no se sienten enfermos. Y es comprensible entonces esas actitudes que pueden tener. Hay todo un acompañamiento por parte de distintos organismos del Estado sosteniendo esta situación. Pero además hay un acompañamiento en cuestiones materiales, porque usted hizo referencia de que las personas, al menos el audio al cual usted habría accedido, manifiesta de que no tenía los elementos. A través del Ministerio de la Comunidad se le entrega todos los elementos. Y, de hecho, tenemos la lista de qué persona recibe, qué recibe, cuánto recibe. Y eso va desde hojota, ropa interior, elementos de limpieza, elementos de higiene, de todo. Hay una asistencia permanente. Entonces son distintos aspectos que es importante que todos conozcamos. Siguiente pregunta, por favor. Leonardo Fernández Acosta, diario El Comercial, Vía País y Radio Parque. Bueno, ministro, un poco también abundando sobre la pregunta de mi colega que estuvo antes. Digo, hay audios que son extremadamente angustiantes. Yo no sé si me permiten, yo les podría pasar un minuto de algunos audios. Por favor, vamos a la pregunta concreta. Por favor, si es tan amable. Porque usted dice que son anécdotas, ministro. Por favor, vamos a la pregunta. La pregunta es, digo, en una circunstancia en donde hay personas hacinadas en el Estadio Cincuentenario, acá muestran las fotos sin personas, me gustaría que mostraran las fotos con personas, parecen pabellones de cárceles. Ministro, ayer una persona tuvo una crisis de nervio con la hija, entendiendo que tenía coronavirus positivo, y no tuvo asistencia psicológica. Vino una enfermera que no sabía qué hacer, que trataba de calmarla, la criatura llorando, gritando, porque usted cree que esto es anecdótico y que se soluciona desde el discurso, y básicamente no es así. Ayer en la radio nos denunciaron a una persona que la transportaron desde Estanislao del Campo 30 kilómetros en la caja de una camioneta madre e hija para llevarla a un centro de cuarentena. Hay confusiones con los resultados de los hisopados, si son positivos, negativos o no. Se mezclan personas que son positivas con personas que están transcurriendo la cuarentena de varios días. Esto ha sucedido en las últimas 24 horas en el centro de cuarentena Leva Perón, donde están los transportistas. Hay transportistas que hace 7 días no tienen los resultados del PCR, no pueden continuar trabajando y son transportistas de lácteos. Digo, no son anécdotas, y por eso yo quería un poco que escuche, o que vea, o que navegue en las redes, para que ustedes se den cuenta que están obviando cuestiones que son importantes porque están tratando con seres humanos y no con vacas, ministros. La pregunta es,
¿Van a pensar en algún momento la posibilidad de que la gente haga cuarentena en su casa a sabiendas que esto, el cincuentenario, es una vergüenza? Muchas gracias. Doctor Romero Bruno, por favor. Bueno, muchos aspectos son formas de ver la realidad. Cada uno tiene una perspectiva y algunas lógicamente entendibles. Y en estas situaciones que por ahí se presentan, que son situaciones particulares, estamos hablando, ya han pasado por los centros de aislamiento más de 15.000 personas. Entonces, tener una de estas cuestiones particulares, lógicamente que son atendibles y van a ser atendidas. Pero acá no perdamos de vista el objetivo. El objetivo tiene que ser muy claro. Todo es mejorable, nada es perfecto. Entonces, en esto también tenemos que ser directamente honestos y decir, sí, se puede mejorar y lo vamos a hacer, todo lo humanamente posible en estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y algunas cuestiones particulares. Pero no perdamos de vista el objetivo. El objetivo de esta situación es controlar la transmisión del virus. Por eso están dados y están demostrados los resultados que hemos tenido hasta la fecha de que los centros, tanto de alojamiento preventivo como las internaciones en pacientes asintomáticos, que al principio no se sabía si transmitían o no transmitían, hoy sabemos claramente que son las personas que quizás más transmiten. Hay un estudio reciente que más del 50% de los contagios están dados por personas asintomáticas, que al principio nos decían que los asintomáticos tenían que estar en la casa. Imagínense a cuánto hubieran contagiado esos asintomáticos si de entrada a la provincia no hubiera tomado decisiones tan firmes para prevenir la transmisión del virus. 3 meses tardamos en que el virus de tener el primer caso. Casi 7 meses sin tener ni un fallecimiento. Estos resultados sanitarios a las largas prueban la efectividad de las decisiones. Mejorables, sí, totalmente. Cualquier remedio, y uno lo conoce perfectamente, cualquier indicación médica, hasta una aspirina, tiene efectos colaterales, tiene efectos que son indeseables. Sí, puede producir una hemorragia digestiva, una aspirina, puede producir otro tipo de complicaciones. Cualquier antiinflamatorio que lo indicamos todos los días para solucionar un problema mayor. Porque el primer objetivo que tiene en estas las decisiones sanitarias, el primer objetivo es no dañar, que puede existir estas situaciones particulares y van a ser atendidas. Pero no perdamos por sobre todas las cosas, por cuestiones particulares, el objetivo fundamental, que es prevenir las muertes por coronavirus, los enfermos por coronavirus y todas las acciones que se están dando, poniendo toda la carne al asador, como decimos habitualmente, del Estado para poder controlar esta pandemia. Así que bueno, estas cuestiones particulares van a ser atendidas. Doctor Vivolini, por favor. Sí, solo para aclarar que el hacinamiento, está contemplado todas las medidas para habilitar el lugar con todas las normativas que se necesitan para la habilitación de estos centros, ¿sí? El hacinamiento es en los lugares donde obviamente hay si hay 10 camas, hay 20 personas. O en una misma cama se utilizan 2 personas en vez de utilizar 1. O sea, tiene todas las normativas para habilitación de cualquier otro centro, bajo las normativas del Ministerio de Salud de Nación, ¿sí? Para hablar de hacinamiento no lo consideramos nosotros, no es nuestra opinión, pues nos basamos obviamente en la normativa. Actualmente tiene capacidad de 282 camas o internados y no tiene esa cantidad de gente internada, o sea que todavía hay camas disponibles. Obviamente no queremos llenarla al 100%, a medida que si cuando quede poco para su máxima capacidad se empezarán a utilizar otros centros también para dar más comodidad. Por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Consultarle respecto a los grupos sanitarios que están realizando el rastrillaje en los barrios, ¿cómo es la respuesta de los vecinos y cuál es la importancia de colaborar y acceder a realizarse el hisopado? Y si me permite, simplemente a manera de aclaración, usted menciona casos de transportistas positivos. ¿Esto incluye también a aquellos transportistas locales que se están comenzando a hacer el hisopado dentro del hospital de día 2 de abril? Muchas gracias. Disculpe. Sí, justamente para contestar la última parte de la pregunta, los transportistas, algunos de Formosa, son los que están ahora en investigación
epidemiológica para ver el origen y la fuente. Están aislados, los contactos estrechos están también alojados. Estamos esperando los resultados de los contactos estrechos. Así que esto, como les decía, estamos recién en el día de hoy esperando los resultados para poder informarles mañana. En esto también decimos claramente las cosas como son. Es el objetivo desde un principio de esta comunicación es ser totalmente, decir la verdad y lo que científicamente está validado. Así que sigue siendo el mismo motivo por el cual mañana se dará toda la información que esté faltando. Por otro lado, con respecto al trabajo intenso que se viene realizando, hubo un récord si ustedes van contabilizando la cantidad de estudios que se hacen y de testeos, el día de hoy fue de 1.477 test. Habitualmente estamos en 800, 900 como mucho. Fíjense que hemos superado más del 50% de lo habitual. Y esto es sumando la cantidad que se viene haciendo en estos últimos días en toda la provincia, en estos lugares fundamentalmente con la búsqueda activa de casos. Se está saliendo casa por casa. Y acá en Capital, porque he estado trabajando con los equipos de trabajo en distintos barrios, realmente el acompañamiento, la aceptación de las personas es realmente encomiable, para felicitarlos, para agradecerles, inclusive porque se ve el compromiso, la preocupación, ver si realmente tienen o no tienen el virus, se acercan a los brigadistas, le piden el hisopado. Realmente hemos visto un acompañamiento de parte de las personas que hemos visitado en sus domicilios, de aceptar el testeo, y eso hace de que cuanto más testeos realicemos, más claridad vamos a tener ante esta situación. No suele ser así en otros lugares, y esto también es un reflejo. Es decir, cuando hablamos de un contacto, cuando hablamos de un caso, ¿cuántos contactos promedio habitualmente hay en los estudios que se hacen? Esto, partiendo de un caso positivo. Y son más de 2, 3, 4. Nosotros estábamos teniendo aquí en Capital un promedio de 6 contactos por cada caso. O sea que la cantidad de personas que están siendo alojadas para estudios preventivamente durante el tiempo que puede durar la incubación es muy amplio, es mucho mayor a lo que habitualmente se hace en cualquier otro lugar. Eso por un lado. Y las personas que a su vez aportan información que también hace que se realicen los hisopados a personas asintomáticas. Así que este trabajo que se viene intensificando, gracias al trabajo humano primero, de enfermeros, técnicos, administrativos, los voluntarios militantes por la salud y la vida, personal administrativo de distintos establecimientos que salen a hacer este trabajo, sumado a eso, al trabajo que sobrecarga muchas veces a los bioquímicos, los técnicos, la adquisición de mayor equipamiento para poder realizar este testeo, estas PCR, hace que en este momento, ante esta situación difícil que nos toca enfrentar, estamos preparados, le estamos poniendo, como decía, toda la carne al asador con respecto a los recursos humanos, físicos, económicos y de voluntad por sobre todas las cosas. Nosotros queremos agradecer profundamente a los miles de formoseños y formoseñas que siguen estas transmisiones. La verdad es que desde un primer momento el gobernador de la provincia planteó que la comunicación tenía que ser absolutamente transparente, de brindar al pueblo de Formosa la información de la situación del coronavirus de una manera absolutamente transparente, y es lo que venimos haciendo en todo este tiempo. Nunca hemos tenido un doble estándar, nunca hemos tenido un doble discurso. Basta con revisar lo que hemos dicho en aquellos primeros tiempos en las que las conferencias de prensa arrancaron en el 6º piso. Antes estuvimos en una sala de situación de un ministerio, a lo que hoy es. Y hemos tenido una coherencia en el planteo que hemos venido realizando, porque hay seriedad en la política sanitaria. No buscamos votos, buscamos salvar vidas. Un doble estándar es plantear, por ejemplo, hoy,
que las personas hagan cuarentena domiciliaria, aún aquellas que están infectadas. Pero muchos se olvidan que pocos días atrás un periodista levantó desesperadamente en las redes sociales de que en un albergue de familiares de personas internadas podría existir un caso de coronavirus. Y su desesperación era porque los padres vivían al lado. Y entendemos esa situación, comprendemos esa situación. Lo que no comprendemos es el doble discurso. No entendemos el doble discurso. Nosotros podemos entender muchas cosas, pero no el hacer política electoral en este tiempo. Quien busca votos hoy, a mal puerto va. Es necesario que todos tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Porque a nosotros sí nos duele, Raúl, Andrés, Cristian Marcos, Amalia, Roberto y hoy Dionisia. Ellos no están hoy con nosotros. Ellos dejaron un hueco grande, muy grande. Nosotros no queremos seguir contando muertos. Ninguno de nosotros quiere seguir contando muertos. Entonces es momento de que asumamos de que debemos cuidarnos. Y no es un planteo de liberar todo, porque yo ya no tengo mis padres. Pero estoy absolutamente seguro de que ellos, en el caso de que el virus hubiera afectado exclusivamente a los jóvenes y que sería letal para los jóvenes, ellos hubieran hecho absolutamente todo, pero absolutamente todo para cuidar a sus nietas. Como cualquier mamá y como cualquier papá haría lo mismo para cuidar a sus hijos. Y hoy es el momento de que todos debemos cuidar a los más frágiles de nuestra comunidad. Entonces reflexionemos, no utilicemos una doble vara para decir acá un discurso y sentir otro. No vale la pena vender las convicciones por una política. Lo importante de esto es trabajar juntos para cuidar nuestra salud, la salud de quienes amamos y la salud de toda la comunidad. Por eso enfrentamos con mucha esperanza este presente y el futuro. Porque no hay ninguna situación, por más adversa que exista, de que no se la pueda superar juntos, como es esta del coronavirus en nuestra provincia. Gracias por estar. Los esperamos nuevamente mañana para que todos nos enteremos cuál es la situación del COVID-19 en nuestra provincia. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.